La letra mata. Entre las múltiples afirmaciones que encontramos en las Escrituras, existe una que nos ha llamado mucho la atención, la cual reza así: la letra mata y el Rúa vivifica. Resulta muy interesante profundizar acerca del contenido de esta enseñanza y preguntarnos: ¿por qué razón la letra mata? Con fundamento en las mismas escrituras y bajo la guía del Ruach HaKodesh, procedemos a indagar el porqué de esta expresión y qué realmente nos quiere dar a entender. Veamos entonces. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Rúa, porque la letra mata, mas el Rúa vivifica. Para un buen entendimiento de estas palabras es indispensable remontarnos al principio, lo cual también nos ayudará a comprender lo que está sucediendo hoy, pues la misma escritura reza. Kohelev, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. 1:10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. En el principio, Bereshit, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Para alcanzar una comprensión adecuada de las tres frases que integran este verso, vamos a efectuar un análisis riguroso desde el punto de vista etimológico e idiomático de cada una, lo cual ha de ilustrarnos de un modo más acertado. Primera, la tierra estaba desordenada y vacía. Recordemos que la palabra tierra también significa seres firmes. H776, Eretz, de una raíz que no se usa, que probablemente significa ser firme. Tierra completa o partitivamente una tierra. Campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio, tierra. Tras conocer el significado y las acepciones de la palabra tierra en el idioma hebreo, vemos a través de ella que los seres firmes estaban desordenados y vacíos, es decir, que carecían de un Rúa. Segunda, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Al mencionar la palabra abismo, se está haciendo alusión a aguas profundas o subterráneas, las cuales sugieren multitudes, pero de igual manera el término abismo hace referencia a alborotadores, quienes todo lo destruyen de forma estruendosa. H8415, tejón o tejón, usualmente femenino de H1949. Abismo, como masa de agua que sube, especialmente lo profundo, el mar principal o la provisión de agua subterránea. Abismo.
H1949. Jun, raíz primaria. Compárese con H2000. Hacer alboroto o agitar grandemente. Callar, conmover, destruir, estruendo, hacer temblar. Las tinieblas, que denotan oscuridad, se refieren también a la ausencia de sabiduría y de conocimiento de Elohim. Ellas permanecían sobre la faz de multitudes alborotadoras, las cuales se encargan de destruir, acompañadas para ello de grandes estruendos. Tercera, y el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En esta frase, la palabra que se tradujo como faz también significa apartarse. H6437. Paná, raíz primaria. Girar, voltear. Por implicación, enfrentar, aparecer, mirar, andar, apartarse, atender, barrer, buscar, caer, clarear, considerar, cuidar, declinar, desocupar, echar, encaminar, ir, juntar, limpiar, marchar, mirar, mudar, parecer, preparar, seguir, ver, volver, vuelta, yacer. La oración anterior nos está indicando que el Rúa de Elohim se movía sobre los que se apartan de las aguas, es decir, de las multitudes, pues no seguían su mismo camino. Al llevar a cabo un análisis comparativo de las tres frases mencionadas en el verso, trayéndolas a la actualidad, esto nos permite comprender que los seres firmes están desordenados y vacíos, al no poseer un Rúa o simplemente su Rúa se haya muerto. Existen tinieblas en lo profundo de las aguas. Al darle un significado al agua como la palabra del Todopoderoso, podemos entender que lo profundo de su palabra permanece en tinieblas. ¿Ello por qué? Porque al estar oculta no existe claridad acerca de ella. Y el Rúa de Elohim se mueve con un conocimiento superficial de la misma palabra. Como el conocimiento y entendimiento de las escrituras Kadoshim, que todos los pueblos sobre la tierra poseen, es superficial o nulo, esto ha servido para que el adversario, con gran astucia, hiciera creer a todos que posee el entendimiento de la palabra de Yahvé, plasmada en las escrituras, y por ende la suplantó, llenándola de fantasías, blasfemias y mandatos de hombres. Segunda de Kefas, segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Matitía, Mateo 22:29. Entonces, respondiendo el Salvador, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Elohim. 15:3. Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim por vuestra tradición. Jeremías 23:36.
y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Yahvé, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Elohim viviente, de Yahvé Sebaot, Elohim nuestro. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en el ungido. 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Cuando en las Escrituras se afirma que la letra mata, se está aludiendo al sentido que se les ha dado a las palabras que allí se encuentran. El adversario y sus aliados se han encargado de propagar interpretaciones erradas, totalmente alejadas de las enseñanzas de Yahvé, lo cual ha conducido a la muerte espiritual de su pueblo. Primera de Timoteo 1:6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. 1:7, queriendo ser doctores de la Torá, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Segunda de Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A la par con todo esto, encontramos que la mente y los corazones de los seres humanos se encuentran atestados de conceptos falsos, difundidos a través de las ciencias humanas y fortalecidos por costumbres, tradiciones e ideologías absolutamente vanas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el ungido. 2:22. En conformidad a mandatos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas
que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Primera de Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pero conocemos que Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, Toratop, instrucciones verdaderas, y estatutos y mandatos buenos. 9:14. Y les ordenaste el día de reposo, Kadosh, apartado para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandatos, estatutos y la Torá. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Tejilín, Salmos 19:7. La Torá de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. 19:8. Los mandatos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. Romanos 7:12. De manera que la Torá a la verdad es Kadosh, pura, y el mandato Kadosh, justo y bueno. Debido a que las falsas interpretaciones hechas a lo largo de la historia, basadas solamente en la letra de la Torá, produjo la muerte espiritual del pueblo de Yahvé, el cual fue víctima de las enseñanzas que le fueron dadas, Elohim Yahvé, en su infinita misericordia y ahabad hacia su pueblo, decidió revelar el verdadero significado de sus palabras por medio de su Hijo unigénito, el cual posee toda la verdad acerca de ellas, y a través de ese conocimiento su pueblo podrá volver a tener vida. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Yohanan Juan 8:31. Dijo entonces el Salvador a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 6:68. Le respondió Simón Pedro: Adonai, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para entender de manera clara el valor de las palabras contenidas en las Escrituras Kadoshim, debemos recordar que el Rúa es quien da la vida, y el Salvador afirma que sus palabras son Rúa y vida. Yohanan Juan 6:63. El Rúa es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son rúa y son vida. ¿Qué nos quiere decir el Salvador al afirmar las palabras que yo os he hablado son rúa y son vida? El Salvador nos enseña que la palabra que él habla posee el rúa, siendo el mismo rúa la palabra, es decir, es palabra viva, que por ende puede dar vida. Romanos 7:14. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el rúa, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jacob, Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Kefas, Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. La palabra de verdad, es decir, la verdadera escritura Kadosh, la cual nos está siendo ofrecida por el ungido Salvador, posee vida, porque ella encarna y representa al mismo Elohim, y por la revelación que nos entrega la Escritura, hemos perfectamente entendido que Yahvé es el único Elohim, vivo y Rey eterno. Yohanan Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Jeremías 10:10. Mas Yahvé es el Elohim verdadero. Él es Elohim vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Cómo entender y aceptar que la palabra contenida en la Escritura posea vida? La palabra viva discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ver Hebreos 4:12. Es por ello que nos hace entrega del conocimiento, de conformidad con nuestras intenciones. Este hecho se refleja en el entendimiento que obtiene una persona. De acuerdo a lo que tenga sembrado en su corazón, esto verá y entenderá, pues lo que pida ella le dará. La palabra viva hará todo lo que Yahvé quiera que haga. Primera de Dibrimín, Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque
Yahvé escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Jeremías 17:10. Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Revelaciones, Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y hecha ya Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Además, se debe reconocer que la palabra como está viva no es rígida. Ella se acomoda a todo lugar, espacio y tiempo. Y, por consiguiente, no es estática, sino móvil. Con la misma palabra se explican el pasado, presente y el futuro. A través de ella, Yahvé instruye, exhorta y nos entrega revelaciones, sin que su palabra sea modificada, pues ella permanece para siempre. Y hecha ya Isaías 41:22. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. 41:23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois Elohim, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. 48. Se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tehilín, Salmos 119:89. Para siempre, oh Yahvé,
permanece tu palabra en los cielos. Para desentrañar todo el poder oculto en la palabra viva, se hace necesario escudriñarla a fondo y detalladamente, siempre bajo la guía del Ruach HaKodesh. Misley, Proverbios 2:4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Primera de Corintios 2:10. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aun lo profundo de Elohim. Para lograr obtener el Ruach HaKodesh, resulta indispensable realizar una limpieza previa de toda la inmundicia y contaminación idolátrica adquirida del mundo, por lo cual se hace necesario acudir a los ayunos permanentes, no a aquellos que hacen referencia al no consumo de alimentos naturales, sino a abstenerse de comer y de proclamar palabras contaminadas, puesto que dichos alimentos inmundos conducen a la idolatría y, por tal motivo, soportan el yugo proveniente de los mandatos impuestos por hombres. Y echa ya Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Luego de cumplir con el ayuno citado, es menester consumir el alimento espiritual que otorga el Salvador, o sea, la palabra viva, la cual nos limpia de pecado, siempre y cuando creamos en ella de corazón y así estar aptos para recibir el Ruach HaKodesh. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre del ungido Salvador para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la besora de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Romanos 8:2. Porque la Torá del Ruach de vida en el ungido Salvador me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte. Solamente el Ruach HaKodesh constituye el vehículo por medio del cual se recibe poder y entendimiento de la palabra de Yahvé. Yohanan, Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Ruach HaKodesh. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Primera de Corintios
Primera de Corintios 2:10. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Ruá, porque el Ruá todo lo escudriña, aun lo profundo de Elohim. 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Ruá del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Ruá de Elohim. 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Ruá del mundo, sino el Ruá que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Es nuestro deber dejar en claro que se recibe el entendimiento, mas ello no implica que nos sean dadas capacidades especiales, las cuales nos permitan visualizar en detalle todas las profecías y misterios que permanecen ocultos en las Escrituras, pues este don es exclusivo del Hijo unigénito, único encargado de darlas a conocer. Una vez el ungido Salvador las haya sacado a la luz, explicándolas con total claridad, sus discípulos, es decir, aquellos que le han reconocido y han aceptado sus doctrinas y enseñanzas, las comprenderán mejor en la medida que el Ruach HaKodesh vaya creciendo dentro de ellos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, el ungido poder de Elohim y sabiduría de Elohim. 2:7. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ese Hijo unigénito, el mismo ungido Salvador, posee toda la autoridad para revelar todos los misterios ocultos en las Escrituras con absoluta claridad, pues todo aquello que estaba oculto o en tinieblas, lo profundo de la palabra de Yahvé, Él lo sacará a la luz, pues Él es la luz que ha venido al mundo. Tejilín, Salmos 78:1. Escucha, pueblo mío, mi Torá. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. 78:2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. 119:130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Misley, Proverbios 1:6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Yohanan Juan 8:12. Otra vez el Salvador les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Actuando como mensajero de su Padre, el Salvador, a quien se conoce también como el ángel de Yahvé, no hablará por su cuenta, sino lo que Yahvé le permita informar. De eso dará cuenta. Yohanan Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandato de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 12:50. Y sé que su mandato es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Rúa, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Job 28:20. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? 28:21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. 28:27. Entonces la verá él, y la manifestará, la preparará, y la descubrirá también. Hermanos, vivimos un preciso momento durante el cual podemos conocer el verdadero valor de las palabras plasmadas en las Escrituras, porque a través del conocimiento exacto de ellas, Yahvé le está brindando a su pueblo una excepcional oportunidad para alcanzar la salvación e igualmente ser edificados como piedras vivas de ese templo, nuestro cuerpo, donde hemos de dar albergue al Ruach HaKodesh y al sacerdocio Kadosh apartado para ofrecer sacrificios agradables a Yahvé. Primera de Corintios 14:11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio del ungido Salvador. ¿Existe alguna relación entre el nuevo pacto y la presencia del Ruach HaKodesh? Si nos remitimos de nuevo al verso con el cual dimos inicio al presente documento, hemos de encontrar que el nuevo pacto es en el Ruach. Veamos. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, mas el Ruach vivifica. Todo esto nos está indicando que solamente aquellas palabras que provienen del Ruach y en verdad que trae consigo el Salvador son las que tendrán vigencia y habrán de regir en el nuevo reino de Yahvé, el cual ya está siendo levantado. Y echa ya Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y si el ministerio, segunda de Corintios 3:7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Ruach? Ahora pues, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el ungido Salvador, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Se hace necesario tener bien claro esto. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la Torá no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. 1:10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así que, Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por cuanto, primera de Kefas, primera de Pedro 1:25. Mas la palabra de Yahvé permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por la besora, buenas nuevas, os ha sido anunciada. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.